Así es que, mirando en esta obra de la carne, de las borracheras, vamos a compartir la pantalla y aquí tengo algo para poder mostrarles a esta hora. Bien, borracheras, otra obra de la carne de Gálatas 5:21. El diccionario nos explica y nos indica qué es la embriaguez. Es una embriaguez, que es un estado de gran exaltación emocional y que se come y se bebe en exceso. Interesante que el diccionario no adventista, sino un diccionario secular, nos indica de todos estos tres puntos. Embriaguez, estado producido por el alcohol cuando se bebe en tal cantidad que provoca alteraciones físicas o perceptivas, con tanto vino. Coloquial, o sea, una manera muy fácil de decir las cosas, familiar, ¿no? Es un estado de gran exaltación emocional. Por ejemplo, está viviendo una borrachera de felicidad y también podríamos decirle en sentido espiritual. Está viviendo una borrachera espiritual. Y también dice el tercer punto, eh, cuando se come y se bebe en exceso en un banquete que se ha dado, porque las combinaciones de los alimentos muchas veces generan alcoholes y cuando se come en exceso, nuestro sistema digestivo no puede digerir completamente bien y comienza a formar alcoholemia, alcohol en la sangre. Dicho de esta manera, quisiera yo llevarles al libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, con el que vamos a empezar. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Miren lo que dice acá en la Sagrada Escritura. Dice de esta manera. Asimismo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, perdónenme, el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sobre los justos están los ojos del Señor y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Queridos, dice que los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Quiero llevarles a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 y el verso 1. Y justamente ahora lo estoy buscando en mi Santa Escritura. Isaías capítulo 59 y los que quieren seguir buscando allí pueden hacerlo, ¿no? El versículo 1 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, ¿no? No se ha agravado el oído de Dios para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Miren, si aquí dice que el Señor está con sus oídos atentos a sus oraciones, ¿de quiénes? De los justos. Y acá en la Biblia dice que el Señor ha hecho división entre nosotros y Él mismo, y Dios, por nuestros pecados. ¿Mm? Aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice que el Señor, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La borrachera, hermanos, es en sentido físico y espiritual. En consejos para la iglesia, quiero compartirles ahora, sí, aquí, consejos para la iglesia, y vamos a ir aquí en el software que tenemos de Ellen White. Tenemos de esta manera.
En la página 185 y el párrafo 2, 185 y el párrafo 2, y voy a leerles unos pocos párrafos aquí. A ver, creo que no lo puse muy bien. Muy bien. Hasta aquí. Dice de esta manera. Y aquí está hablando físicamente del alcohol, ¿no? Bajo la influencia de la bebida que toman, son inducidos a hacer cosas de las cuales huirían con horror si no hubiesen probado la droga enloquecedora. Le llama el espíritu de profecía al alcohol, la droga enloquecedora. Ahora, pero yo solamente voy a mostrarles un poquito. La Biblia habla abundantemente acerca del alcohol en el libro de Proverbios, en el libro de Isaías, pero solamente quiero mostrarles una partecita aquí, ¿de acuerdo? Según el diccionario que habíamos visto. Cuando están bajo la influencia del veneno líquido, le llama como droga enloquecedora o veneno líquido, están bajo el dominio de Satanás. Él los gobierna y ellos colaboran con él. Si usted alguna vez estuvo embriagado, estuvo también bajo el dominio de Satanás. Así obra Satanás cuando tienta a los hombres a vender el alma por la bebida. Toma posesión del cuerpo, mente y alma. Y ya no es el hombre, sino Satanás quien actúa. Y la crueldad de Satanás se expresa al alzar el borracho su mano para golpear sin misericordia a la mujer, a la cual ha prometido amar y proteger por toda la vida. Los actos del ebrio son una expresión de la violencia de Satanás. Así es que, queridos hermanos, ustedes quieren corregir de repente a alguna persona ebria, por favor, no lo hagan. No lo hagan porque ahí están queriendo luchar siempre contra el demonio. También en la página 186, el párrafo 1 del mismo libro, Consejos para la Iglesia, dicen que estos borrachos no pueden ver qué están haciendo. Se hacen las señales en forma incorrecta y se provocan colisiones entre los vehículos. O sea, se provocan choques, ¿ya? Accidentes de tránsito. Y de ahí viene el horror, la mutilación y la muerte. El estado de cosas se verá cada vez más y más, cada vez más. Y ahora se está viendo eso. Ustedes notan que hay muchos accidentes de tránsito. Es más, hay más accidentes de tránsito que muertes por el COVID. Hay más muertes por tránsito que por el COVID, ¿no? Esas son las estadísticas. Las inclinaciones corruptas del borracho se transmiten a su descendencia, y aquí hay un problema. Hermanos, si usted ingirió licor alguna vez en antigüedad y va a tener hijos, o si sus hijos están ya borrachos, ¿por qué? Dice, las inclinaciones corruptas del borracho se transmiten a su descendencia. Los genes, hermanos, pueden transmitir esta, esta, esta situación de la borrachera a los hijos. Es hora de que nosotros podamos pedir perdón al Señor por las borracheras antiguas que teníamos. Y eso produce el gusto de nuestros hijos o hijas. Hay muchos ejemplos de ellos y muchos testimonios de, de gente que antiguamente era alcohólica y ellos decidieron seguir al Señor Jesús, pero a los hijos les educaron desde chiquitos en las cosas del Señor y luego decidieron más bien irse a beber alcohol. Hay muchos ejemplos y testimonios de esos, hermanos. Dice que las inclinaciones corruptas del borracho se transmiten a su descendencia. Los genes están ya aberrados, están dañados. Y de ella, a las generaciones siguientes.
Por eso es lo que el mandamiento dice, y yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta allí esta lectura. También tenemos, según la definición del diccionario, entre los banquetes, ¿no es cierto? En consejos sobre salud. Y en la página 608, perdón, 608 y el párrafo 4. Vamos a leer lo siguiente. Muchas madres que deploran la intemperancia, perdón, que existe en todas partes. O sea, muchas madres que, que no quieren la intemperancia para sus hijos, que la intemperancia que existe en todas partes, no miran bien adentro para ver la causa. ¿Cuál es la causa? Preparan diariamente una variedad de platos y comida muy condimentada, ¿sí? De platos de comida muy condimentada. Si usted utiliza gran cantidad de pimienta, si usted utiliza mucha cantidad de ajo, quizás especerías, ¿no? Dice que tientan al apetito y estimulan el comer en exceso porque nos gusta, está sabroso. Ujú. Las mesas de nuestra gente norteamericana en general se preparan en una forma que crea borrachos, porque comer en exceso también se genera alcoholemia en el cuerpo, sin haber usted ingerido licor. Comer en exceso. Generalmente los sábados hay hermanos que en las reuniones y desea más. Sí, dice, y más, y sí, y más, y sí. O cuando ustedes van en un hotel en donde les dan el tenedor abierto, o en los restaurantes de tenedores abiertos, ¿no? En donde usted simplemente va y consume, 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 come, come desmedidamente. Ahí se generan glotones y se generan borracheras. Hermanos, dice que el apetito es la regla principal de un numeroso grupo de personas. Los que para complacer el apetito comen con demasiada frecuencia, están ahí, desayunan y vuelven a comer un bocadillo por aquí, otro bocadito por acá, que un caramelito por aquí, que una frutita por allá. Los que para complacer el apetito comen con demasiada frecuencia y alimentos que no son sanos, están debilitando su capacidad para resistir las insistencias del apetito y de la pasión en otros sentidos, proporcionalmente a la forma como han fortalecido las tendencias y los hábitos incorrectos en el comer. Estamos hablando de que si usted está generando este hábito de comer y comer y comer, ¿sí? Entre comidas inclusive, se genera una debilidad en la capacidad para resistir el apetito primero y de la pasión de otros sentidos. O sea, fácilmente le brota la ira, fácilmente le brota el rencor, son pasiones del ser humano. Em, Eso podríamos leerles un poquito más abajo. Las madres necesitan ser impresionadas con su obligación ante Dios y el mundo de proporcionar a la sociedad hijos con caracteres bien desarrollados. No se forman bien los caracteres, hermanos, porque se están alcoholizando los cuerpos de esta manera. Siempre el consejo es servirse el alimento sin que se llene excesivamente su estómago. Porque dice, me quedé demasiado repleto. Hay una expresión que se utiliza acá en el Ecuador, o a full. ¿Mm? Eh, Queridos, siempre hay que quedarse con una sensación
como que tiene ligeramente hambre cuando usted consuma la comida. No debe consumirse en exceso para que no tengamos ese problema de la borrachera. Entonces dice, los hombres y las mujeres que entran en acción en la vida con principios firmes, estarán en condiciones de mantenerse sin contaminación en medio de la decadencia moral de esta época corrompida. ¿Época corrompida? ¿Cuál fue el problema de Noé en el tiempo de Noé? No de Noé, sino en los tiempos de Noé. Comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. Es decir, la glotonería, ¿sí?, y las bebidas allí mismo eran un gran problema. Ahí puede decirse que comían y bebían con vino, podría decirse. Pero también, hermanos, porque la Biblia explica allí también de que podría ser de que bebían allí líquidos con las comidas. Y al beber usted un líquido con la comida, simplemente se detiene la digestión porque el cerebro tiene funciones automáticas para decir, ah, ya, he terminado mi digestión y ahora estoy sirviéndome agua. Es decir, todo el tiempo, hermanos, y ustedes puedan tomar agüita, tomen agua, pero antes de las comidas, no entre comidas ni los jugos. ¿De acuerdo? Porque esto detiene la digestión, paraliza la digestión allí en ese momento y simplemente comienza a fermentarse la comida de esta manera generando alcoholes también. Entonces no es benéfico comer la comida y servirse agua o servirse un jugo o servirse cualquier otro líquido, alimento líquido, ¿sí? Por más bueno que sea. Entonces siempre 1 hora antes de las comidas, media hora o 1 hora antes, o 1 hora o media hora después de las comidas para tomar cualquier líquido. Ah, hermanos, pues se me seca. Hermanito, usted tomará la decisión. No porque se le seque la garganta cuando come, no. No se le va a secar nunca, porque nosotros tenemos fluidos internos en que eh, nos permite a nosotros lubricar el bolo alimenticio, lubricarlo. Queridos hermanos, deben abandonar el asunto de comer la comida y tomar agua al mismo tiempo o tomar algún jugo, y hay muchas personas que se sirven las gaseosas, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos abandonar ese mal hábito porque corrompe además el resto de nuestro organismo. Sin querer ahondar más en esa parte, queremos pasar a otro punto. Hay una borrachera espiritual. Vamos a leer aquí en Isaías capítulo 28, del 1 a 3. Isaías capítulo 28, del 1 al 3. Y aquí está hablando acerca del rey del norte y a Efraín, ¿sí? Isaías capítulo 24, perdón, del 1 al 3. Estoy llegando al capítulo 24 y aquí estamos. 24 y el versículo 20, perdón, se me confundió, mil disculpas. Aquí habla que la tierra temblará como un borracho. Isaías capítulo 24, verso 20, dice que temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está hablando, queridos hermanos, que la tierra se corrompió en el versículo 3 bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, corrompieron el pacto eterno. Y por esa razón es lo que Dios quebranta la ciudad. En el versículo Dios dice, quebrantada está la ciudad de la confusión y toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y el versículo 20
dice, temblará la tierra, temblará como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acá podemos enlazarle perfectamente con Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, en donde habla acerca de esta destrucción. Apocalipsis 16, y el verso 18 al 20. Observemos lo que dice aquí. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor y un terremoto tan grande, la tierra temblarea. No es que la tierra se sale de su sitio, sino dentro de la tierra. Está temblando como un borracho la tierra. Un terremoto cual no hubo jamás desde los hombres, que los hombres han estado sobre la tierra. El versículo 19 dice, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, para darle el cáliz, o sea, la copa del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. A ver, aquí está hablando ya de un evento cataclísmico, catastrófico. Quiero llevarles a Isaías capítulo 29, y ahí nos va a hablar algo más. Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29. Y aquí vamos a ver en el versículo 9, del 9 al 12. Miren lo que dice. Deteneos y maravillaos, ofuscaos, cegaos, embriagaos, dice, ¿no? Y no de vino, tambalead, y no de licor. El versículo 10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Por qué es lo que dice embriagaos y tambaleaos de vino y no de licor, dice, ¿no? No de vino ni de licor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes. Sobre ellos puso velo, sobre los videntes. Y os será toda visión como palabras de libros sellados, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. No se puede entender la Biblia. No se puede entender muchas cosas. El versículo 12 dice, y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora, la persona dirá, no sé leer. Hermanos, si nosotros estamos emborrachados, es en el sentido físico, por los alimentos que comemos. Estamos emborrachados, hermanos, en sentido espiritual. Eso nos está emborrachando en sentido espiritual, porque no podemos discernir las cosas. Porque acá dice que el Señor derramó un espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Porque nosotros simplemente, hermanos, no obedecemos. El Señor está sobre los justos, dice, ¿no? Sobre los justos para escuchar sus oraciones. Hermanos querido, usted está queriéndose transformar en un hombre y una mujer justa. Confiese sus pecados. Dígale, Señor, yo como demasiado, como en exceso, yo como los alimentos entre comidas. Señor, y esto está intoxicando, dañando mi cuerpo. No tomo suficiente agua, porque al tomar suficiente agua, usted lo que hace es diluir muchas cosas dañinas en el cuerpo y las expulsa por medio de orina y de heces. Queridos, confiesen su pecado, confesémoslo, Señor. Yo lo hice.
Y Señor ha puesto en mi mente muchas cosas diferentes. Y ahora puedo comprender un poquito más, hermanos. Pero aún me falta, me falta. Si usted, hermano, no ha hecho esto, por favor, hágalo. Confiese su pecado. La glotonería es un gran pecado, hermanos. Porque después el Señor nos envía, ¿qué dice? Nos envía espíritu de sueño y va a cerrar nuestros ojos para que no entendamos. Miren lo que está pasando ahorita. Si ustedes se dan cuenta de lo que ocurre en China, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de lo que ocurre en Vaticano, si ustedes se dan cuenta de lo que ocurre en Estados Unidos, lo que está pasando actualmente, se darían cuenta y notarían, hermanos, qué es lo que está pasando, en qué tiempo estamos viviendo. Porque, queridos hermanos, los que no son hijos de Dios experimentarán la segunda venida de Cristo como ladrón en la noche. Los hijos de Dios entenderán las señales. Y aquí dice en Apocalipsis 3:3, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. En 1 de Tesalonicenses 5, versículos 2 al 5, dice, hablando de la segunda venida del Señor, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Queridos, el vino nos está provocando una borrachera espiritual. El vino que nosotros ingerimos sin darnos cuenta. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Vamos a hablar de algo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Muy conocido esto. Y quiero toparlo así de manera breve. Dice aquí, después de que habla que te va a mostrar en el versículo 1 la sentencia y la condenación de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Con el vino de su fornicación se han embriagado. ¿Sí? Y además dice en el versículo 4, la mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones de la sociedad de su fornicación o del vino de su fornicación. El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 termina diciendo, y vi a la mujer embriagada, ella estaba borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando le vi, quedé maravillado con gran asombro. Hermanos, si algo tenemos nosotros que darnos cuenta, es de que Babilonia está embriagada. Y embriagada, como les habíamos dicho de manera coloquial, de una manera figurativa, con la sangre de los santos. En Isaías 51:7 dice de esta manera, Isaías 51:7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus injurias. Isaías 51:7 dice que nosotros no temamos frente a estas cosas. Los que dice, pueblo cuyo corazón está en mi ley. La sociedad de su fornicación, hermanos, tiene que ver muchísimo con apartarse de la ley de Dios. Tiene que ver muchísimo también con las enseñanzas. El vino de la fornicación, hermanos, tiene que ver con las enseñanzas. Jeremías 25, 15 al 18. Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 18. Dice de esta manera,
Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor, y haz que beban de él todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán, y enloquecerán delante de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé la copa de mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, y a Jerusalén, a las naciones de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo, en maldición, como este día. Es lo que dice la Santa Escritura, la copa de vino. Vamos a ver lo que nos dice. Hay un libro que, permítame por favor, hay un libro aquí, IR, vamos a poner un espacio, 93.1. Yo lo tenía investigado la vez anterior. La iglesia, es el libro La Iglesia Remanente. La Iglesia Remanente, ¿no? La página 93 y el párrafo 1 dice de esta manera. A ver. Es nuestro deber individual, permítame poner horizontal. Allí está. Veamos, confirmemos esta parte. Muy bien. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. Aquí hay una forma muy interesante, cómo yo voy a salir de la borrachera. Primero, andar humildemente con Dios. No decirle al Señor, esto no me gusta, es que esto yo quiero, es que esto no quiero. ¿De acuerdo? No debemos buscar mensajes nuevos y extraños. ¿Mm? Ojo, no tenemos que pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. No tenemos que pensar eso, que los que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia, las iglesias que cayeron ya. Por eso que dice el ángel en 18, del capítulo 18, dice, caída es Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Esta Babilonia ha fomentado doctrinas venenosas del vino del error. Es decir, que los principios que ellos tienen, ese es el vino, ¿no? Las doctrinas venenosas del vino del error. Este se corrompe de falsas doctrinas, como por ejemplo, tiene que ver, el vino del error son las falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, ¿sí? Que Jesús no había antes, ¿no? Jesús sí hubo, Él es eterno, también con el Padre. Dice, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Ese es el vino de Babilonia. ¿Qué cosas? La doctrina de la inmortalidad natural del alma. El tormento eterno de los impíos. Es decir, hay un infierno, que hay un purgatorio, que hay un limbo, que hay un cielo, de acuerdo como ellos lo ven. La negación de la preexistencia de Cristo, o sea que Jesús no hubo antes. Ellos niegan que Jesús es eterno, ¿correcto? Y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el sábado, que es el día del Señor. Entonces ellos dicen, no, el domingo es el que tenemos que ir a adorar, que hemos que ir al templo, a misa. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Así se cumple. Es un furor producido por las falsas doctrinas. ¿Sí? Aquí dice,
es un furor producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y los presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra los que no quieren estar en armonía con estas herejías engañosas y satánicas, que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Queridos hermanos, la borrachera es en sentido espiritual y no alcanzamos a ver muchas cosas y no nos damos cuenta del espiritismo que está viendo en un lado y en otro lado. El espiritismo que está viendo en Hollywood, muchísimo, en los niños. Y estamos dando videos en el internet a los niños que vean nomás estas cosas. Y ahí se están haciendo hechicerías y cosas de esas. Los pitufos, por ejemplo, un dibujo animado muy antiguo para muchas personas. Los Simpsons, de cosas así, que todavía los miran. Así es que, queridos hermanos, la borrachera espiritual tiene que ver muchísimo con nuestro comportamiento y con nuestra aceptación de las cosas de Dios. No solamente la borrachera física, ¿no? Como nos estamos emborrachando nosotros al ingerir demasiada cantidad de comida, de alimentos. La borrachera va mucho más allá, hermanos. Quiero en este momento leerles 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13. 1 Corintios capítulo 5. Aquí estamos llegando a 1 Corintios, el capítulo 5. El versículo, les había dicho que el versículo 11 hasta el 13. Lo tenemos aquí. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. Llamándose hermano, sea borracho, o ladrón. Con tal, ni aun comáis. Y el versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Quitar a este borracho entre vosotros. Borracho tanto físico como espiritual, hermanos. Quitarlo, dice. Hermanos, esto me sacudió mucho. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de que quiten y no lo dejen entrar más a la iglesia o al templo o en la congregación a donde ustedes asistan. No, hermano. Quitarlo está hablando en un sentido que tiene que enseñársele las cosas, que tiene que ayudarle a esta persona para que se le quite de esta forma a este borracho. No debemos nosotros menospreciarlo, pero si esta persona no consiente en aceptar las verdades del Señor y sigue a sí mismo borracho y de esa misma manera, sin querer hacer la voluntad del Señor, pues ahí sí, dice que debemos zapatear nosotros, quitar el polvo y quitar lo inmundo del pueblo, ¿no? Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirlos abundantemente a ustedes y que este tema, quizás acerca de las borracheras, que es un penúltimo tema acerca de Gálatas 5:21, pueda servir de mucho para que nosotros no solamente miremos, porque somos campeones para decir el licor no es bueno y todo eso, pero nuestros cuerpos están produciendo licor cuando ingerimos demasiada cantidad de alimentos. Somos glotones y estamos combinando mal los alimentos. La vez anterior habíamos explicado de esto. ¿Y cómo combinamos nosotros frutas ácidas con frutas dulces? Podemos combinar nosotros frutas dulces con semiácidas y frutas semiácidas, digamos, y frutas ácidas con ácidas.
¿sí? O frutas dulces con dulces. Pero nunca podemos combinar frutas dulces con ácidas. ¿De acuerdo? Investiguemos un poquito más en la alimentación. Las madres y los padres no permitamos que sus hijos consuman demasiada cantidad de alimentos y además, hermanos, además, había un documental de la DW en donde estaba mirando justamente que el comer a una hora específica en la noche, usted se acuesta y claro, su sistema digestivo también se detiene y allí es donde se producen muchos alcoholes. Así es que, queridos hermanos, no consumamos alimento durante la noche en lo posible.